Ya. Ok, señoritas, muy buenas noches. Bienvenidas. Gracias por venir. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. La clase pasada vimos primero física y después vimos química. Como hay solamente dos chicas ahorita y vamos a reforzar un poquito más química, no vamos a dejar a química como la última rueda del coche. Vamos a hacer un par de ejercicios de números cuánticos y vamos a pasar al tema de estructuras de Lewis, que es un tema de hecho muy sencillo. Y si nos da el tiempo, creo que sí nos va a dar el tiempo para dejar los cimientos de lo que corresponde a geometría molecular. Y en la parte de física vamos a colocar todas las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, hacer unos cuantos ejercicios con una tablita que les voy a dar, que con eso ya la van a armar. Así que déjenme nomás buscar la tabla periódica y empezamos. Listo, aquí está la tablita. A ver, ¿quién puede comenzar a compartir? Listo. Ok. Sí me ven la pantalla, en la pizarra, ¿verdad? No voy a hacer que vayan a pasar 5 minutos de clase y no me ven la pizarra. Ok. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar los números cuánticos del último y el penúltimo electrón o electrones, ¿ya? A ver, hagámoslo de un elemento bonito. Déjame ver la tabla periódica. Vamos a hacerlo del arsénico, porque fue el primerito que vi ahorita. Del arsénico, símbolo químico AS. ¿Ok? Dice mi lo que sí, claro, eso es lo que vamos a hacer. Después de química vamos a ver las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Lógico. Bueno, así que hay que meterle nitro. Bueno, entonces, para sacar los números cuánticos, como nosotros habíamos mencionado en clase pasada, de ley nosotros primero debemos hacer la configuración electrónica del elemento que nos están pidiendo analizar. Aquí he copiado la tabla periódica, ¿ya? Me están pidiendo que yo determine los números cuánticos del último y del penúltimo electrón del arsénico. ¿Dónde está el arsénico? Aquí está el arsénico. Símbolo químico AS, número atómico 33. Recordando pues que el número atómico te decía cuántos protones y cuántos electrones tiene un elemento. Hasta ahí, todo claro. Como el arsénico es un elemento químico que está prácticamente en el puesto 33 de la tabla periódica, yo lo voy a pasar haciendo 1s2, 2s2, es decir, la configuración electrónica larga. Nosotros nos vamos a ayudar ¿de qué cosa? Nos vamos a ayudar de la configuración electrónica corta, ¿ya? Para hacer esa configuración electrónica corta, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Nosotros visualizábamos cuál era el gas noble más cercano al elemento que estábamos analizando y que ese gas noble, el más cercano, no hablamos del que esté más cercano en posición, sino aquel que esté más próximo a él pero que tenga un número atómico menor al elemento que estamos analizando. Nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a elegir al argón como el gas noble más cercano al arsénico, porque el argón tiene un número atómico de 18, si lo ven en la pantalla. No podemos elegir el criptón porque el número atómico del criptón es superior al del arsénico, es 36, y el arsénico es 33, así que no puedo elegir eso.
¿ok? Entonces, ok, cuando yo hago la configuración electrónica del arsénico, ¿ya? Sabiendo que de alguna manera tengo que llegar a describir 33 electrones, ya me obvio la primera parte de la configuración electrónica, colocando aquí al poderosísimo argón, y aquí me obvié 18 pasitos. Este 18 que voy a colocar arriba no es necesario colocarlo, solamente lo coloco para que cuando nos pongamos a verificar que la configuración electrónica está bien hecha, podamos hacer la suma con coherencia. Hasta ahí, muchachas, ¿alguna pregunta? Imagino que no. Ok, entonces ya nos obviamos pasar por el hidrógeno, por el helio, por el litio, por el berilio, etcétera, 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 hasta el argón. Tenemos que llegar al arsénico. Es decir, ingreso a mi cuarto nivel energético, y pongo una comita, ingreso a mi cuarto nivel energético. Recuerdo que el bloque de los metales alcalinos y de los alcalinos térreos, ya, aunque el hidrógeno no es un metal, pero está metido allí, ese es el bloque S de la tabla periódica y que yo tengo que dar dos pasos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos columnas. Tengo que pasar por el potasio y por el calcio. Chévere. Hasta ahí no hay pierde. Recuerdo también que cuando ingreso al bloque D de la tabla periódica, que es este que está aquí, el que estoy ahorita encerrando en un rectángulo súper mal hecho, recuerdo que cuando ingreso al bloque D de la tabla periódica, yo tengo que restarle una unidad al nivel energético. Entonces ya no voy a escribir 4, sino que voy a poner 4 menos 1, que es igual a 3. 3, ingreso al bloque D y tengo que pasar por todos estos elementos, por el escandio, por el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc. Tengo que pasar por toditos estos, es decir, por 10 elementos, para estar más próxima a quién, al arsénico, que ya estoy pronta a llegar. Nunca se olviden que cuando ustedes ingresan al bloque D de la tabla periódica, si ustedes están en el nivel energético 4, tienen que restarle 1. Entonces ya no sería 4 de 10, sino que sería 3 de 10. Si ustedes están ubicadas en el nivel energético 5, ya no sería 5D, sino 4D. Si estuvieran en nivel 6, no sería 6D, sino que sería 5D. Y si estuvieran en el nivel 7, no sería 7D, sino que sería 6D. Bueno, hasta ahí, muchachas, confirmen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Pregunten nomás. Si, por ejemplo, no quisieran ustedes activar el micrófono, como somos pocas ahorita, pueden dejarme un mensaje en el chat y ahí yo lo veo. Bueno, entonces ya estamos aquí ubicaditas en el zinc. Nos falta un poquito para llegar al arsénico. Esto de restarle sola una unidad al nivel energético me pasa solamente en el bloque D. Cuando yo ingreso ya a mi bloque P, todo vuelve a la normalidad. Estoy en mi cuarto nivel de energía. Espera, este 4 me quedó muy feo. Estoy en mi cuarto nivel de energía, ¿verdad? Ingreso a mi bloque P de la tabla periódica y y aquí está el detalle, aquí está, pues, tengo que pasar por el galio, por el germanio, hasta llegar al arsénico. Es decir, tengo que dar 3 pasitos, entonces sería 4P3. Ya estoy situada encima del arsénico y termino mi configuración electrónica. Me doy cuenta que está bien hecha porque la sumatoria de los exponentes tiene que darme el número atómico del elemento al cual le hice la configuración. 18 más 2, 20. 20 más 10, 30. 30 más 3, 33. Entonces, bacán. La configuración electrónica que nosotros hemos hecho está perfecta. Ok, siempre que vayamos a hacer un ejercicio de números cuánticos, de ley tenemos que hacer la configuración electrónica. No hay otra manera, es que es de ley. Porque recuerden que la configuración electrónica te da la distribución de los electrones. Ahora, con otro color vamos a determinar un color verde esperanza, ya, porque esperanza de que ustedes van a pasar el pre. Yo tengo la plena seguridad de que así va a ser. Son muchachas inteligentes. Bueno, entonces, cuando nosotros determinamos el número, los 4 números cuánticos, y por lo general se piden del último, del penúltimo, del antepenúltimo electrón,
te pueden pedir del que queda en cuarto lugar antes de terminar, que no me acuerdo cómo es que se le dice. Sería transantepenúltimo, me imagino, siguiendo el orden de las sílabas en lingüística, pero bueno. Nosotros tenemos que identificar, pues, cuál es el nivel energético más alto porque ahí van a estar mis electrones de valencia. Bueno, valencia es una palabra muy fea, pero de oxidación, por así decirlo. Para determinar cuáles eran, dónde caían los electrones de la última capa, yo tenía que ver los coeficientes de la configuración y preguntarme a mí misma cuál es el más alto. Evidentemente 4 es mayor que 3, así que no le vamos a prestar atención al 3 de 10. Pero tenemos 4S2 y tenemos 4P3. ¿Qué fue lo último que yo escribí? 4P3. Por lo tanto, aquí va a estar mi último electrón. Justamente aquí lo voy a poner para que ustedes lo divisen. ¿Dónde va a estar mi último electrón? Mi último electrón va a estar en 4P3. Ya. Mi penúltimo electrón, evidentemente, va a ser 4P2. El antepenúltimo electrón va a ser 4P1. ¿Ya? El transantepenúltimo electrón, por ejemplo, estaría ubicado en 4S2. ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que primero identificar cuál es el nivel energético más alto. Y así, ese es el detalle. Hasta ahí, muchachas, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito. Ya. Perdón si escuchan esos ladridos, mis perros están un poquito inquietos. Vamos primero a atacar este de aquí. Los números cuánticos del último electrón. Este lo voy a hacer en cambio con este color. No, este color no me gusta. Voy a hacerlo con azul cuando sea el momento. ¿Ya? Ok, entonces sabemos que el último electrón se encuentra en 4P3. Es el electrón 4P3, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ok, recordemos que el número cuántico principal, que está simbolizado por la letra N minúscula, hace referencia al nivel energético, es decir, al coeficiente donde está mi electrón. Entonces, mi primer número cuántico allí es 4. Perfecto. El número cuántico secundario, simbolizado con la letra L en minúscula y en imprenta, hace referencia al bloque en el cual está ubicado mi electrón. Ahorita, por ejemplo, no tengo la tabla que hicimos la clase pasada porque eso está en otra pizarra y tendría que ponerme a buscar. Sin embargo, recuerden que las clases son subidas a YouTube y están ubicadas en una lista de reproducción cuyo link está en la descripción del grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Bueno, entonces, el número cuántico secundario hace referencia al bloque. Si ustedes recuerdan, el bloque tiene un número asignado. Si estuviéramos en el bloque, aquí voy a poner rapidito. Si estuviéramos, este es el número cuántico secundario y este es el bloque, ¿no? Solamente para recordar. Si nosotros estuviéramos en el bloque S, el número cuántico secundario es 0. Como estamos en el bloque P, aquí nos vamos a dar cuenta que es 1. Si estuviéramos en el bloque D, aquí es 2. Y si estuviéramos en el bloque F, aquí sería 3. Ok, entonces, ¿en qué bloque está mi último electrón? Está en el bloque P. P vale 1. Así que mi número cuántico secundario es 1. Hasta ahí, chicas, ¿preguntas? Pregunten nomás, que nadie esté sabiendo nada. Pregunten. Ya. Voy a meterle un poquito más de nitro porque tengo que darles Luis. Ya. El número cuántico magnético, simbolizado con la letra M, ¿ya? Nace de mi número cuántico secundario. ¿Cómo nace? No hay necesidad de hacer esa megatabla que hicimos en su momento, sino que agarramos el número cuántico secundario, ¿cierto? Y le cambiamos el signo a este número. Como es 1 positivo, me va a quedar menos 1 y tengo que volver a llegar a ese 1 siguiendo como que un criterio de recta numérica real. Entonces tengo que pasar por los enteros, sería menos 1, 0, hasta llegar pues al mismo número que tengo de número cuántico secundario, que es el 1.
Y por las mismas ya vamos a poder identificar cuál es el número de giro o spin. ¿Ok? Mucha atención, recuerden que vamos a dibujar electrones. Siempre se dibujan primero los electrones que miran hacia arriba, ¿ya? Y después los electrones que miran hacia abajo. ¿Cuántos electrones yo tengo que dibujar? Tengo que dibujar lo que te indique el exponente, ¿ya? En la configuración electrónica. Como el último electrón es el 3, el tercer electrón, ¿verdad? Ese es el último electrón. Yo tengo que dibujar 3 electrones. Entonces, este sería primer electrón, segundo electrón, tercer electrón. Y aquí murió mi ejercicio. ¿Por qué? Porque yo me pregunto a mí misma y digo, ¿en dónde cayó mi último electrón? En la cajita más 1. ¿Y hacia dónde miro? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Recuerden que cuando el electrón gira hacia arriba, cuando la flechita está dibujada para arriba, ¿ya? El spin vale más 1/2. Y cuando gira hacia abajo, el spin vale menos 1/2. Y ese es el detalle, facilito, rapidito, ¿ya? Y asimismo, como esto ya lo estamos como que volviendo a revisar, si me piden pues los números cuánticos del penúltimo electrón, sé que mi penúltimo electrón está en 4p2, ¿verdad? Entonces mi número cuántico principal sigue siendo 4. Mi número cuántico secundario, como estamos en el bloque P, sigue siendo 1. Mi número cuántico magnético, hago la misma historia. No, bueno, en esta clase sí les voy a decir que no es que se aprendan de memoria, pero ya van a ver, en cuando veamos Luis, ahí me van a entender. Ya. Entonces tenemos -1, 0 y 1. Tengo que dibujar 2 electrones. Primer electrón, segundo electrón. Entonces allí está en mi penúltimo electrón, en el bloque, perdón, la cajita 0, el magnético igual a 0. Y como giró hacia arriba, mi número de spin es más 1/2. Ya. Y ese es el detalle. Confirmen, muchachas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, bueno. ¿Cuál es el ejercicio más difícil que te pueden colocar en una prueba, en una lección, en un examen parcial sobre números cuánticos? Nomás escúchenme. Es más, esto de aquí lo voy a dejar bueno, no como tarea, pero sí para que ustedes visualicen. Déjenme ver así a grosso modo uno rapidito. A ver, me quedaría... Ya, ok. Este de aquí, ustedes lo van a hacer en su casa y después por interno me dicen, Miss, el elemento es tal. El ejercicio más difícil que te pueden tomar de números cuánticos es el siguiente, ¿ya? Dados, ¿ya? Los números cuánticos. Aquí les voy a poner cómo va a estar la cuarteta, ¿ya? Coma, determine, dados los números cuánticos, pues del último electrón, ¿no? Del último electrón, aquí va a estar la cuarteta, determine qué elemento es, determine el elemento. ¿Ok? Déjame ver uno rapidito así, a vuelo de pájaro. Ya, ya. Déjame ver a vuelo de pájaro si lo hice bien. Ah, sí, sí, está bien. Ya. Dados los números cuánticos del último electrón, siendo estos el 3, 1, más 1 y más 1/2. Recuerden que el 3 es el principal, secundario, magnético y spin, ¿ya? Determinen el elemento, ¿ya? Ustedes lo van a hacer en su casita. Este es el ejercicio como que el más difícil que te pueden dar de números cuánticos. Me escriben por interno y me dicen, no ahorita, sino que mañana tal vez me dicen, Miss, es tal.
Es más, para yo no olvidarme, déjenme pegarle una foto a este cuarteto, porque como tengo muchas cosas que hacer, por eso a veces no les escribo. Ok, ya. Bueno, chicas, reforzamos números cuánticos. Ahora sí vamos a pasar a nuevo tema. El tema de química que hoy día vamos a ver son las estructuras de, ustedes le dicen Lewis, yo también le decía Lewis, pero tuve mi querido profesor Moisés Ochoa en el Predespol en el año 2015. Imagínense, han pasado casi 10, Diosito Santo, han pasado casi 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, que nos dijo, no, no se dice Lewis, se dice Lewis. Y me quedé con eso. Las estructuras de Lewis. Para estudiar las estructuras de Lewis, lo bueno, eso es lo bueno del Predespol, que no te hace memorista, aunque aquí vamos a tener que memorizarnos algo, ya mismo les voy a decir, les permite utilizar la poderosísima tabla periódica, ¿ya? Pero, ¿qué es esto de las estructuras de Lewis? ¿Ya? Las estructuras de Lewis son modelos para poder visualizar, ¿ya? Los electrones de, entre comillas, valencia, ¿ya? Y las cargas formales que posee una molécula o los átomos dentro de esa molécula. Para dominar estructuras de Lewis, lo que nosotros tenemos que recordar es que nosotros vamos a dibujar electrones y tenemos que recordar reglas, específicamente pues la famosísima regla del octeto. Ok. Bien, ¿cuál es el detalle aquí? Los elementos que están en la tabla periódica tienen un número determinado de electrones, que está dado pues por el número atómico. El hidrógeno tiene un electrón, el helio tiene 2 electrones, el litio 3, el berilio 4 y así hasta llegar al organezón, que tiene 118 electrones. Sin embargo, recuerden que la tabla periódica tiene 7 periodos, 7 niveles de energía, ¿ya? Sucede, pasa, resulta y acontece que desde el segundo nivel de energía hasta el séptimo nivel de energía, yo máximo puedo albergar en mi átomo 8 electrones, ¿ya? Yo sé que el litio tiene 3 y que el berilio tiene 4, ¿ya? Pero mi segundo nivel energético me soporta en total, fíjate, que yo tengo, como quien dice, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Aquí tenemos 8. En el tercer nivel energético tenemos 8 elementos, ¿ya? En el cuarto nivel energético ya tengo más. Tengo 2 más 10 son 12, más 6 son 18, y así voy subiendo yo de cuántos electrones voy a tener. Entonces, al final del día, en el último nivel energético máximo yo puedo albergar 8 electrones. Eso significa que nosotros vamos a tener que completar ese octeto, es decir, completar esos 8 electrones. ¿Ya? Evidentemente, la regla del octeto tiene sus excepciones. ¿Ya? A veces tenemos un octeto expandido, es decir, tenemos más de 8 electrones y a veces tenemos menos de 8 electrones. Para el preuniversitario, vamos a ver las excepciones de cuando tenemos menos electrones. ¿Ya? Entonces, allí nomás vamos a identificar el caso de 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Solamente esos dos. Su primera y última capa de energía, porque está en el primer nivel, están en el primer periodo, solamente me soporta hasta máximo 2 electrones. Esas son las excepciones de la regla del octeto en la estructura de Lewis, ¿ya? Que el hidrógeno y el helio solamente me va a soportar 2 electrones. Para el resto, sí puedo completar el octeto. ¿Ok? Ya. Recuerdo cuando yo tenía su edad, bueno,
Yo entré a la universidad a los 20 años, larga historia, pero recuerdo cuando yo estaba en su lugar, mejor dicho. Y estas explicaciones teóricas a veces a mí personalmente no me llenaban. Así que les voy a explicar qué significa, ¿ya? Las estructuras de Lewis, pero más que nada con un ejemplo. Siéntanse en la total libertad. Espérense, tengo un chat. Ah, no, ha sido un chat antiguo, ya. Siéntanse ustedes en la total libertad de decir, Miss, esta parte no la entendí. Pueda volver a explicar y yo con gusto les explico. Nosotros ahorita vamos a hacer la estructura de Lewis del nitrógeno molecular, que es el N2. Son dos átomos de nitrógeno unidos en un enlace covalente. ¿Ya? Ahorita, chicas, pilas, atención a la pantalla. Recuerden que esto queda grabado. Creo que en su momento no les expliqué, pero aquí ya es buen momento para empezar a hablar sobre los electrones de valencia, como ustedes ya conocen, que más adelante, ya cuando estudiemos estructuras de Lewis, geometría molecular, enlaces y bla, 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 ya vamos a hablar de números de oxidación. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a formular. Este es el primer momento, la primera instancia para presentarles determinadas cosas. Atención a la tabla periódica. Los gases nobles se llaman nobles, eso sí les expliqué una vez, porque ya tienen todos los electrones en su último nivel de energía donde tienen que estar. Entonces no tienen la necesidad de combinarse con otros elementos para alcanzar una estabilidad. Así que no los tomo en consideración. Pero a medida que un elemento se acerca a un gas noble, más se quiere parecer a él. Entonces, si nosotros decimos que los elementos buscan completar 8 electrones, mucha atención, significa que el flúor y su familia tienen 7 electrones. Aquí voy a poner el número 7. Olvídense de estos numeritos que están aquí. Esto no pinta ninguna pared en este momento. Chao, 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 chao. Con negro voy a colocar los electrones que poseen estos elementos en su último nivel energético, ¿ya? Y con otro, bueno, después hago lo del otro color, ¿ya? Significa entonces que el oxígeno y su familia, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, ya, les tienen 6 electrones en su último nivel de energía. Significa entonces que el nitrógeno y su familia tiene 5 electrones en su último nivel de energía y que su amigo el carbono, no puedo hacer lo mismo con el boro, ya les mismo les digo por qué, ¿ya? Y su familia, el silicio, el germanio, el estaño, ¿ya? Tiene 4 electrones en su último nivel de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quieren parecerse lo más posible a los gases nobles. Ok, hasta ahí, chicas. ¿Preguntas? Pregúntenme nomás, tranquilidad, tranquilidad. Ok, ¿saben qué es lo bonito de esto? ¿Ya? Lo que nosotros hemos colocado en color negro son los electrones de la última capa, perdón, los electrones que existen en el último nivel de energía. ¿Ok? Chévere. Son como quien dice los electrones de valencia. Cuando nosotros estemos estudiando los números de oxidación, que es lo que yo voy ahorita a colocar en rojo, que para esta clase no les vamos a prestar atención, analicemos. ¿Cuántos electrones le faltaría a la familia del flúor? Que también se llama fluoroides o halógenos, ¿no? Para completar el octeto le faltaría un electrón. Entonces ellos tienen que ganar, tienen que convertirse en un anión, ¿verdad? Tienen que ganar un electrón. Ganar el electrón y por eso tienes una carga negativa, porque te conviertes en un ión negativo, te conviertes en un anión. La familia del oxígeno va a robarse o ganar 2 electrones. La familia del nitrógeno va
a robarse o ganar 3 electrones. Y bueno, la familia del carbono a veces pierde, a veces gana, pero por lo general va a ganar 4 electrones. Y estos números que hemos colocado ahorita en rojo, que para esta clase no les vamos a prestar atención, son los números de oxidación de la familia del flúor, de la familia del oxígeno, nitrógeno, carbono, respectivamente, cuando estas familias trabajan pues con números negativos, porque también trabajan con positivos, pero eso no es harina de este costal, eso es una clase aparte cuando ya estemos viendo formulación química. Todavía no es nuestro problema. Pero el detalle es el siguiente, que quiero que ustedes identifiquen, reconozcan, sepan, visualicen, divisen, noten que los elementos químicos buscan parecerse a los gases nobles. Entonces, si el flúor tiene 7 electrones en su última capa, si nosotros le añadimos uno, no es que se convierta en gas noble, pero se parece a él. Si el oxígeno gana 2 electrones, ya completa su octeto. ¿Por qué? Porque tiene 6 electrones en su capa de valencia. Y así lo mismo con el nitrógeno, lo mismo con el carbono. Como esto queda grabado para efectos de esta clase y para efectos del ejercicio que ya vamos a hacer, voy a borrar estos números de aquí para que no se me vayan a confundir. Y ahora sí, vamos a hacer la estructura de Lewis del nitrógeno molecular. Ok, entonces, déjame moverme un poquito para acá. Ya, ahí estamos bien, ahí estamos perfecto. Cuando nosotros vayamos a hacer una estructura de Lewis, señoritas, ya, vamos a despedazar la molécula que me den. Obviamente este no va a ser el único ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer otro, no se preocupen. Entonces yo aquí tengo nitrógeno molecular que me dice, oye, tienes aquí tú 2 átomos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, ok, yo tengo un átomo de nitrógeno aquí, déjame dibujarlo un poquito más para acá. Yo tengo un átomo de nitrógeno aquí y tengo un átomo de nitrógeno acá, ¿ya? Ok, aquí vamos a colocar los electrones, vamos a hacer como una especie de tablita, de la última capa. Déjame ponerlo mejor así. Electrones que posee. Ya. Vamos a hacer como una especie de tablita. ¿Ya? Ya hemos despedazado a nuestra molécula un nitrógeno y otro nitrógeno. Y aquí vamos a poner primerito los electrones que tiene este nitrógeno y este nitrógeno en su última capa de energía. Entonces, si nosotros nos vamos para acá, a lo que nosotros estábamos explicando al inicio, ¿no? Al nitrógeno le faltarían 3 electrones para convertirse en un gas noble, ¿verdad? Entonces, si le faltan 3, ¿verdad? Significa que tiene 5. Tiene 5 electrones en su último nivel energético. Y aquí también, como este es otro nitrógeno, pues también tiene 5 electrones en su último nivel energético. ¿Ok? En cambio, en la parte de abajo, déjame ponerlo con este lilita, no, este no es el otro, con este verde, ¿ya? Aquí abajo vamos a poner los electrones, ¿ya? Del octeto, es decir, lo que tú tendrías cuando ya tienes todos los electrones en tu última capa de energía, ¿ya? Y para completar el octeto, ¿ya? Significa que aquí ya tienes 8 electrones. Lo hice muy feo ese 8, voy a hacerlo así nomás. Y aquí también tienes 8 electrones, ¿ok? Ya, porque completaste el octeto. Puedes hacer eso para el nitrógeno. Si aquí tuviéramos hidrógeno, no hubiésemos puesto 8, hubiésemos puesto 2. Ya mismo hacemos un ejercicio de una molécula que tenga hidrógeno para que ustedes lo visualicen. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Marcador. Vamos a ejecutar
una suma. Déjame hacerlo con otro color. Vamos a ejecutar una suma de aquí, una suma de aquí, igual, igual. 5 más 5 te queda 10, ¿verdad? 8 más 8 te queda 16. Perfecto. Hasta ahí me van siguiendo el viaje. Díganme si tienen alguna pregunta. Ok. Una vez que ya nosotros hayamos identificado los electrones que posee el elemento que estás analizando y completes tu octeto, 8 y 8, ya, te salen estos resultados de esa suma. Vas a agarrar el número más grande, que en este caso es el 16, vas a poner 16, y lo vas a restar pues para el número más pequeño, que en este caso es 10. Evidentemente la resta de 16 con 10 te da 6, ¿sí o no? Ya. El resultado de esta resta es nada más y nada menos que los electrones compartidos en la estructura. Vamos a poner la molécula o compuesto, ¿no? Son los electrones compartidos en la molécula. Y aquí es donde vamos a nosotros construir nuestra estructura de Lewis. Entonces, nosotros tenemos que construir la estructura de Lewis del nitrógeno molecular. Ese nitrógeno molecular pues tiene un nitrógeno y tiene otro nitrógeno, ¿ya? Perfecto. Me dice que yo tengo 6 electrones que están siendo compartidos en mi molécula. Síganme en el viaje, ¿ya? Para que ustedes lo visualicen, lo voy a hacer acá, ¿ya? Un nitrógeno normal, común y corriente tiene 5 electrones. 1, 2, los electrones los voy a representar como con puntitos. 3, 4, 5. Ya. Esos son los 5 electrones presentes en mi enlace. Perdón, presentes en el nitrógeno. Cuando yo voy a establecer un enlace entre un átomo con otro átomo, significa que uno de estos electrones va a compartirse con otro. Y cuando yo hago un enlace, yo hago un puntito, otro puntito, ¿ya? Y lo uno a través de una línea. O a secas, ya pongo la línea solita. Cuando ustedes vean una línea, significa que allí existen 2 electrones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 6 electrones compartidos, significa que aquí mi nitrógeno tiene 3 enlaces. 1, 2, 3. Porque cada puntita del enlace representa un electrón. Aquí hay un electrón, aquí hay otro electrón, aquí hay otro electrón. Hasta ahí 3, ¿verdad? Aquí hay otro electrón, aquí hay otro electrón y aquí hay otro electrón. Entonces, si ustedes cuentan pues los puntitos, te salen los 6 electrones que aparecieron pues en la resta entre los electrones de tu octeto menos los electrones que posee tu elemento en su última capa. Chicas, confirmen, ¿preguntas hasta allí? Ya, ok. Perfecto, entonces ya tenemos estos 6 electrones, ¿verdad? Y ahora todavía no terminamos nuestra estructura de Lewis. En la estructura de Lewis nosotros tenemos pues electrones apareados, compartidos, enlazados, que son los que acabamos de dibujar, y también tenemos electrones desapareados, ¿ya? Porque me está generando un poquito de ruido, déjenme borrar esta situación, nada más. Ok, ya nosotros dibujamos los electrones que están compartidos, que están apareados, que están enlazados, son sinónimos. Ahora vamos a dibujar los electrones que se encuentran desapareados, es decir, que no están formando parejitas. Ok, ¿y cómo yo identifico los electrones no enlazados, los electrones no compartidos? Facilito, ¿ya?
yo me doy cuenta, aquí arriba, los electrones que nosotros poseíamos en la vida real, ¿verdad? 5 más 5 son 10, ¿ok? A ese 10 le resto los 6 electrones que sí están compartidos y eso me da un gran total de 4. Esos 4 son los electrones no compartidos o no enlazados, como ustedes les quieran decir. Los electrones no enlazados, no compartidos, no apareados. Tengo que dibujar 4 electrones, ¿ok? No es que voy a hacer lo siguiente, no es que a este le dibujo acá 1, 2, 3, 4. No, no, no. Siempre van ustedes a buscar una simetría en las estructuras de Lewis. Entonces, si ya dibujaron aquí sus 2 electrones, 2 de los 4 electrones no apareados, no compartidos, aquí también van a dibujar 2 electrones y todo tiene sentido. Ya dibujaron sus 6 electrones enlazados, ya ustedes tienen 6 electrones enlazados, pero tienen 3 enlaces, ¿no? Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, ya. Recuerden que cada enlace representa un par de electrones, pilas, y los electrones no compartidos son los electrones sueltos, ¿ya? Que no forman enlace entre un átomo con el otro. Y esta sería nuestra primera estructura de Lewis. Un ejercicio nomás para calentar motores. Ya les voy a poner un ejercicio un poquito más complicado. Chicas, confirmen alguna pregunta. ¿Quedó claro? Ya. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio, un poquito ya subiendo de nivel. Déjame ubicarme nomás en este punto para no estar. mm, Creo que sí, sí se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver. Vamos a hacer la estructura de Lewis de, ¿cómo se llamaba esta molécula? Sulfuro de no, aguanta, es carburo de azufre, del CS2, ¿ok? Yo tengo carbono, tengo azufre, de hecho aquí tengo 2 azufres, ¿ok? Ya, vamos a meterle más batería y sazón, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desmenuzar mi molécula. Yo tengo aquí carbono, yo tengo un azufre y tengo otro azufre. Acá. ¿Qué es lo primerito que yo voy a dibujar? Pues los electrones que poseen esos elementos. Vamos a poner poseídos, ¿ya? No de que se te metió el diablo, sino que los que poseen, ¿no? Ok, el carbono que está aquí tiene 4 electrones en su último nivel energético, ¿ya? El azufre, perteneciente a la familia del oxígeno, ¿verdad? Tiene 6 electrones en su última capa. Y lo mismo este azufre, porque en mi molécula yo tengo 2 azufres. Perfecto. Abajo, ¿qué es lo que coloco? Pues, no, el rojo no. Abajo coloco ya para completar, pues, mi octeto. Cuando yo completo mi octeto, en algún momento, el carbono va a tener 8 electrones, el azufre va a tener 8 electrones y este otro azufre también va a tener 8 electrones. Sumo todo contra todo, ¿verdad? Y aquí me va a quedar 4 más 6 son 10, 10 más 6 son 16. Aquí me va a quedar 8 por 3, 8 más 8 más 8, que te da 24. ¿Ok? Si nosotras queremos conocer, pues, los electrones enlazados, tenemos que restar 24, ¿verdad? Menos 16. ¿Sí o no? Y 24 menos 16 te quedan 8 electrones enlazados. Todavía no vamos a hacer la estructura, vamos a terminar de hacer como quien dice el ejercicio.
¿ok? Y si yo quiero identificar, pues, los electrones no enlazados, yo lo que tengo que hacer es agarrar este 16, ¿verdad? Y restarle, pues, los electrones que sí están enlazados, que en este caso son 8, y te queda 16 menos 8, 8 mismo. Entonces ya tenemos la base para nosotras construir nuestra estructura de Lewis, ¿sí o no? Algo que me olvidé de decirles, a ver, hasta ahí, perdón, una pregunta, ¿alguna duda? Algo que me olvidé de decirles, que honestamente cuando a mí me enseñaron estructuras de Lewis, me dijeron, usa la lógica pelada, me dijeron así. Evidentemente, en el ejercicio del nitrógeno molecular no hay pierde porque tú tienes literalmente dos nitrógenos, pero fíjate, en esta estructura de aquí, nosotros tenemos tres átomos, tenemos un átomo de carbono y dos átomos de azufre. Cuando nosotros vamos a hacer una estructura de Lewis, tenemos que colocar un elemento en el centro de mi molécula, como quien dice, ¿no? Y obvio, va a ser pues ese elemento que es como que solitario. Aquí yo tengo dos azufres. Es como que el azufre obvio no es el elemento central. El elemento central aquí sería el carbono. El carbono, ¿ya? Acompañado pues de un azufre por acá y un azufre más acá. Y le hago caso a lo que yo hallé. Me dice que yo tengo 8 electrones enlazados. Entonces, si yo tengo 8 electrones enlazados y recuerdo que un enlace tiene 2 electrones, ¿verdad? Significa que al final 8 dividido para 2 es igual a 4. Yo voy a tener 4 enlaces. ¿Ok? Entonces yo tengo un enlace, lo hice muy, espera, aguanta, lo hice muy lejos. Quiero que esté tan lejos. Aquí tengo un azufre, aquí tengo un carbono, aquí tengo el otro azufre, tengo que dibujar 8 electrones enlazados, que es lo mismo que 4 enlaces. Entonces tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. ¿Ven cómo ya dibujé mis 4 enlaces? Y recuerden que cada enlace me representa 2 electrones. Si yo tengo 4 enlaces, 4 por 2 son 8, aquí están los 8 electrones que tenía que dibujar que estaban enlazados. Chévere, bacán, champú. Ahora, tengo que dibujar pues los 8 electrones no enlazados, ¿ya? Y aquí viene el detalle, ¿verdad? Aquí es donde los muchachos se suelen confundir en estructuras de Lewis. Dicen, ¿dónde coloco esos electrones que no están enlazados? ¿Los coloco aquí? ¿Lo coloco acá? ¿Lo coloco más acá? No. Ustedes tienen que respetar los electrones que posee tu elemento. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que el carbono, ¿verdad? Que está el líder de la familia de los carbonoides, en su último nivel de energía tiene 4 electrones. Él y sus secuaces, ¿ya? El silicio, el germanio, etc. Entonces, si el carbono puede tener 4 electrones en su última capa de energía, ¿ya? Y máximo puede tener 8, significa que los electrones que comparte con el azufre ya le completan su octeto. Si yo me atrevo a cometer el desatino de dibujar más electrones aquí, yo estoy sobresaturando mi carbono. Eso no puede suceder, ¿ya? Así que pilas con eso. Recuerden que ustedes tienen que utilizar también aquí un poquito más de la lógica. ¿Quedó clara esa situación? Ok. Entonces, ¿dónde vamos a dibujar los 8 electrones no enlazados? Miren los azufres que ustedes tienen en la molécula. Según su poderosísima tabla periódica, el azufre tiene 6 electrones en su último nivel energético, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí pues tienes un electrón, dos electrones, ¿verdad?
en una parte del azufre y acá también tienes máximo 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Puedes tener 6. Tienes que colocar 8 electrones, vas a ir dibujando así los electrones. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí están, pues, los 8 electrones del enlace y los 8 electrones no enlazados. Y ahí tienes la estructura de Lewis del CS2, del carburo de azufre, si no mal recuerdo. O del sulfuro de carbono. No, ahorita no me acuerdo el nombre de la molécula, pero listo. ¿Alguna pregunta, chicas? Hacemos el último ejercicio con el hidrógeno para que ustedes recuerden la excepción del octeto y ya estamos del otro lado. Ya terminando esto, vemos física. Bueno, esto lo voy a hacer aquí abajito, aprovechando que aquí tenemos la tabla periódica. Sí, hacemos la del amoníaco y les mando una tablita, porque geometría molecular, señoritas, eso lastimosamente nos tenemos que aprender. No de memoria, pero yo les voy a dar un tip. Ya. Vamos a hacer la estructura de Lewis del amoníaco, que su fórmula química es NH3, también conocida como nitruro de hidrógeno, NH3. ¿Ya? Ok, entonces hacemos lo que nosotros ya conocemos. Vamos a despedazar esta molécula. Tenemos nitrógeno y tenemos 3 átomos de hidrógeno. Okay, tenemos nitrógeno y tenemos 3 átomos de hidrógeno. Vamos a colocar aquí los electrones que posee cada elemento. Y abajo vamos a completar pues el octeto. De una vez lo pongo así. Vamos a completar el octeto. Ya. Con el nitrógeno no hay pierde. Ya identificamos pues que tiene 5 electrones. Si ustedes visualizan su tabla periódica, pues aquí está, tiene 5 electrones. Y el hidrógeno, ¿ok? ¿Cuántos electrones posee? En su primera y única capa de energía, fíjense que el hidrógeno solo tiene un electrón. Aquí está el hidrógeno, ¿ok? Tiene un electrón, aquí también tiene otro electrón y aquí tiene otro electrón. Ahora, vamos a completar el octeto para la especie nitrógeno y para los hidrógenos. El nitrógeno sí puede completar el octeto, es decir, sí puede alcanzar 8 electrones, pero ¿qué habíamos dicho del hidrógeno? Habíamos dicho que el hidrógeno es una excepción de la regla del octeto, en donde su primera y única capa de energía máximo me puede albergar 2 electrones. Eso siempre va a pasar, máximo 2. Entonces, ok, yo coloco aquí 2, 2. Ese 2 me quedó muy feo. 2 y 2, ¿ya? Porque no puedo colocar 8, o sea, no tengo cama para tanta gente. El hidrógeno solamente me puede sostener máximo 2 electrones. Hago lo que ya dije, sumo todo contra todo. Aquí me queda 5 más 3, ¿verdad? 5 más 1 más 1 más 1 me da 8. Y aquí me queda 8 más 2 más 2 más 2, que es igual a 14. ¿Ya? Pilas. 2 más 2 más 2 son 6, 8 más 6, 14, bla, bla, bla. Ok, entonces para sacar los electrones enlazados, ¿ya? Yo tengo que agarrar ese 14, ¿cierto? Y restarle el 8, ¿verdad? Y 14 menos 8 me da 6. Ya es como es de noche, ya estoy pensando medio raro. Y esos son los electrones enlazados. Y para sacar los electrones no enlazados,
Yo agarro ese 8 y le resto pues los enlazados. 8 menos 6 es igual a 2. Perfecto. Entonces, evidentemente aquí, señoritas, ¿cuál va a ser mi átomo central? Obvio va a ser el nitrógeno porque tengo 3 átomos de hidrógeno. No es que un hidrógeno va a estar en el centro. Yo agarro mi nitrógeno y ustedes pueden colocar su estructura de nudos como a ustedes les parezca más bonito. Yo soy una chica que le gustan las cosas como que lineales, no sé. Coloco un hidrógeno aquí, coloco otro hidrógeno acá, coloco otro hidrógeno más acá y empiezo a dibujar. Tengo que hacer 6 electrones enlazados, ¿verdad? Que eso me implicaría que yo tengo 3 enlaces, ¿ok? Un enlace aquí, un enlace acá y un enlace acá. Ya tengo mis 3 enlaces. Ahora, chicas, pilosas, yo tengo 2 electrones que no están enlazados. ¿Dónde coloco esos 2 electrones? Ojo, yo no lo puedo colocar en ninguno de los hidrógenos. Imagínense que yo los colocara aquí. Yo ahí estoy violando mi excepción del octeto, porque recuerden que el hidrógeno me soporta máximo 2 electrones. Si aquí ya tengo uno y el que comparte con el nitrógeno ya son 2. Si yo le pongo 2 más aquí, significa que estoy ya con 4 electrones o mínimamente 3. Así que estoy violando mi excepción del octeto y no pueden ir allí. Esos 2 electrones no pueden ir en ninguno de los hidrógenos de la estructura. ¿Quién sí me soporta más de 2 electrones? El nitrógeno. Y aquí están los 3 electrones que tienen aquí, más los 3 electrones de los hidrógenos, ya son 6. Me faltan colocar esos 2 electrones, 1, 2. Y ahí ustedes tienen la poderosísima fórmula, perdón, la poderosísima estructura de Lewis del amoníaco. Ok. Y eso sería todo para la clase de química. Antes de entrar a física, primerito, les pregunto, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda, aclaración, acotación, chismecito? Ya. Les voy a colocar ahorita en pantalla una cosita. Espérenme un segundo. Ok, no se van a asustar por lo que les voy a poner ahorita. ¿Se acuerdan que yo por el grupo les pasé un libro de química, que es el Fundamentos de Química de Olga González? Ya. En ese libro no hay estructuras de Lewis y no hay geometría molecular. ¿De dónde saqué este dibujo? Lo saqué de un libro que aquí se los voy a colocar, que se llama Química. El autor se llama Rudolf Chang, pero ustedes van a internet y ponen química de Chang y les aparece Chang. Ya. Aquí puse mal. Yo estudiaba con la 10ª edición. Tengo entendido que ya está la 12ª, pero tranquilas que la 10ª edición es la edición que ustedes encuentran en internet, está bien. ¿Ya? Fíjense que yo siempre les digo que no seamos memoristas. Pero lastimosamente para esta parte de química vamos a tener que ser un poquito memoristas. ¿Ya? Em, hay algunos ejercicios en donde te piden determinar la estructura de Lewis y la geometría molecular, ¿ya? Valga la redundancia de una molécula, de un compuesto. Y ustedes tienen, espérate, está aquí está.
ustedes tienen esta tablita en donde no le presten atención a esto que dice fórmula, ni tampoco miren esto de la estructura de Lewis, porque ustedes deben confiar en sus conocimientos. Ustedes nomás le van a prestar atención a esta columna de aquí, a la que dice pares electrónicos, ¿ya? Si se fijan, este primer apartado dice dos pares compartidos. Eso significa, pues, dos electrones compartidos, ¿ya? Aquí dice dos pares compartidos y un libre, y un par libre, es decir, 4 electrones compartidos y 2 no enlazados y tal. Es más, ¿saben qué? Déjenme buscar una que se entienda mejor, porque puede ser que no sea tan visible para ustedes que recién están iniciando esto. Sí, no, esta está fea. Esta de aquí, déjenme ver. Sí, esta está mejor. Esta les voy a poner mejor. Copiar imagen. Voy a poner encima. Aquí se ve mejor. Esta ahí está un poquito rarita. Ya. Aquí están ejemplos de estructura de Lewis. No les presten atención. Vean aquí los enlazantes y los solitarios. Ya. Por ejemplo, imagínense que nos piden determinar la geometría molecular, ¿ya? Del amoníaco, que lo acabamos de hacer. Entonces, lo único que nosotros tenemos que ver aquí, el amoníaco es esta estructura, y esta estructura de Lewis del amoníaco tiene 3 enlaces, ¿verdad? Tiene 3 pares enlazados y tiene un par que está libre. Me puse horrible ese libre. Tiene un par libre. Recuerden que un enlace tiene 2 electrones. Aquí estamos hablando en pares, ¿no? Estamos hablando en pares. Si tienes 3 enlaces es porque tienes 6 electrones. Si tienes un par libre es porque tienes 2 electrones libres. Entonces tú vas a la tabla y buscas, pues, justamente, fíjate que justo aquí aparece el amoníaco. Tienes 3 pares enlazados y tienes un par libre. Ni le prestes atención, bórralo de tu vista y de tu mente, ¿ya? Automáticamente, al reconocer que tu estructura tiene 3 pares enlazados y un par libre, automáticamente la geometría es pirámide trigonal o trigonal planar, lo saben decir, ¿ya? Son cuestiones de nombres, pero esa es la manera de identificar la estructura, perdón, la geometría molecular de una estructura de Lewis. Ver al final cuántos pares enlazados tienes y cuántos pares sin enlazar tienes. Ubicarlo en la tabla y ver a qué geometría molecular corresponde. ¿Ok? Así que mi consejo para esta parte de química es que ustedes busquen, creo que en química de Chang está una tabla muy buena, donde aparece pues la tabla de geometría molecular con este mismo criterio, y si la encuentran, en una clase les puede decir, bueno, siempre saben tomar trigonal planar, pirámide trigonal, cosas así, angular, lineal. Las que están en esta tabla por lo general son las más sonadas. Así que pilas con eso para que estén 11. Chicas, ¿alguna pregunta? Bien, ahora sí, vamos a cambiar el cassette y vamos a hablar de física. Ok. Bueno, ustedes en física están viendo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que vamos aquí a hacer no trampita, sino les voy a compartir una especie de tip, ¿ya? Nosotros estamos viendo entonces en física movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya. Ahora, vamos a construir una tabla que nos va a ayudar mucho.
La tabla va a ser la tabla de ecuaciones que vamos a aplicar para MRV, ¿ya? Y aquí vamos a poner, pues, lo que no te dan, como quien dice. No te dan. O sea, no te lo dan como dato. Tenemos distintas ecuaciones en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y alguna de ellas también la vamos a emplear para caída libre cuando sea el momento. Entre ellos, pues, la fórmula de la distancia, que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya mismo hablamos un poquito de la aceleración. Primero vamos a poner las ecuaciones. Si nosotros nos fijamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos tres parámetros. Tenemos evidentemente el parámetro de la distancia, que en algún momento podemos definirlo como desplazamiento. Tenemos el parámetro de la velocidad inicial, que en los textos está identificado como v sub 0. Tenemos el parámetro de la velocidad final. Tenemos el parámetro de la aceleración, que es lo que te convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y también tenemos aquí el tiempo. ¿Ya? En total son 5 parámetros que tenemos. ¿Ya? En esta ecuación tenemos distancia, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Aquello que esta ecuación no te da es la velocidad final. Ya van a ver para qué me va a servir esta tabla. ¿Ya? La velocidad final en ninguna parte figura en mi ecuación. Esa es una de mis ecuaciones de MRV. Otra ecuación de movimiento rectilíneo uniforme es la que de hecho sale de la aceleración. Antes de escribir esta ecuación, voy a hacer como que una pequeña introducción. En la clase pasada, nosotros vimos hasta movimiento rectilíneo uniforme, en donde no aparecía la aceleración, pero la aceleración es un vector, de hecho, ¿ya? Que está en función de la variación de la velocidad, y la velocidad también era un vector, sobre un intervalo de tiempo. Si estamos hablando de gradiente de variación en matemáticas, significa que estamos haciendo una sustracción, una resta entre una velocidad final, ¿ya? Y una velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial dividido para el tiempo. Entonces, esta es como quien dice, la primera ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Chicas, no se dejen amedrentar por la forma en la que aparecen las ecuaciones de MRV, porque, fíjate, ya estamos diciendo que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí o no? Pero cuando nosotros vemos los textos de física, encontramos por lo general velocidad final, ¿verdad? Es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta ecuación es esta, despejada a la velocidad final. Fíjate que el tiempo pasa a multiplicar la velocidad inicial que está restando, pasa al otro lado a sumar y literalmente te queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Así que no se dejen amedrentar por la forma de las ecuaciones, nace de tu análisis inicial. Y evidentemente en esta ecuación no me dan distancia por ningún lado. Chévere, ya van a ver para qué me sirve esta tabla. No me dan distancia por ningún lado. Existe otra que sale de un análisis gráfico, que ahorita honestamente no compete, que es la que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En ninguna parte de esta ecuación está el tiempo. Eso es algo que aquí en esta ecuación no me están dando. Y la última, que también aparece de un análisis gráfico, que en estos momentos no compete. De hecho, esta ecuación que vamos a colocar aquí es la fórmula del área de un trapecio. Tal vez en algún análisis gráfico, en una prueba que ustedes tengan, la veremos. Si tienen ejercicios de física, de deberes, pásenmelos para poder traerlos en otra clase, etc. Bueno, pero esta fórmula de la distancia me dice que yo tengo la sumatoria de la velocidad inicial más la velocidad final
multiplicada por el tiempo dividido para 2, ¿ya? Evidentemente, aquí en ninguna parte me están dando la aceleración y esas son las 4 fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Van a ver para qué me sirve esta tabla de aquí. Esta tabla aquí a mí me enseñó muchísimo me ayudó bastante. Ya, vamos a hacer 3 ejercicios, desde el más sencillo al, como que al más top de los top, ¿no? O al menos no tan top, pero para que ustedes vayan calentando motores. Por cierto, antes de seguir adelante, chicas, ya les están dando análisis gráfico de movimiento rectilíneo. Cuando les tomen, ¿cuándo les van a tomar prueba de lectura? De lectura. Bueno, ahí me avisan, ¿ya? Pero me avisan con tiempo. Porque por lo general el martes no tenemos clases, pero si llegaran a necesitar un refuerzo, necesito que me avisen con tiempo para poder planificarme, porque a veces en los martes yo tengo otras cosas que hacer y ya fue. Bueno, un ejercicio primero sencillito. Voy a decir, aquí lo voy a poner, una partícula parte desde el reposo, ¿ya? Con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Y avanza 50 metros en 5 segundos, ¿ya? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la aceleración? Así nomás lo voy a poner para no estar perdiendo mucho tiempo. Ok, siempre que ustedes vayan a hacer un ejercicio de física, primero tienen que identificar los datos que les da el ejercicio. Ok, vamos a ver datos. Dice que nosotros tenemos una partícula que parte desde el reposo. Si una partícula, ya para que lo sepan desde ahorita, porque eso nos va a servir también bastante para leyes de Newton, cuando está nuestro cuerpo en reposo, significa que la velocidad inicial de tu cuerpo, de tu partícula, es 0 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Ya? Dice que una partícula parte desde el reposo con movimiento rectilíneo uniformemente variado y avanza 50 metros. Entonces, esa es la longitud, esa es la trayectoria, ese es el desplazamiento. 50 metros en 5 segundos. Eso sí, no hay pierde. Ese 5 segundos es la unidad de tiempo, 5S. ¿Cuál es la aceleración? Eso es algo que yo no conozco. Ok, miren cuál va a ser el objetivo de la tabla que tenemos en pantalla. Nosotros tenemos velocidad inicial. Buscamos la ecuación que posea velocidad inicial, nos damos cuenta que las 4 ecuaciones tienen velocidad inicial. Ok, ya analizamos la velocidad inicial. ¿Qué ecuación tiene distancia? La de acá no me da la distancia, esta de aquí sí tiene distancia, esta tampoco me da la distancia. Ok, entonces vamos a ir, como quien dice, eliminando ecuaciones. No sé si me hago entender. Es decir, aquí tenemos distancia, puede ser que la tenga que utilizar. Esta de aquí también me da la distancia, así que puede ser que la tenga que utilizar. Esta de acá también me da la distancia y esta de acá, de hecho, no me da, sí me da la distancia. Ok, ya analizamos la distancia. Todavía no podemos elegir la ecuación. Ya. El tiempo aparece aquí y aparece aquí. No aparece, no, aquí sí aparece el tiempo, pero es un dato que no te da.
no puedo utilizar esta ecuación, pero ¿cómo yo puedo identificar la ecuación que tengo que utilizar? No solamente tengo que ver si los datos aparecen en la ecuación, sino también aquello que no me lo da, ¿ya? Es decir, lo que te pide el ejercicio también debe estar en la ecuación. Entonces, ¿ya? La única ecuación que tiene el parámetro de velocidad inicial, de distancia, de tiempo y de aceleración es la ecuación de acá arriba. Es más, déjenme hacer primero un recorte porque vamos a estar utilizando esta tabla cada rato. Recorte. Nuevo. Ya, ahí estamos, ¿bien? Déjenme guardar esto. La única ecuación en donde aparecen tus 4 parámetros, incluido aquel que está en la pregunta, es la ecuación que tú tienes que utilizar. ¿Ya? Entonces, evidentemente, aquí, esta es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. ¿Ya? Sí, esa es la ecuación. ¿Ya? Tiene distancia, me dan distancia. Tiene velocidad inicial, tengo velocidad inicial. Me dan aceleración, me preguntan aceleración. Me dan el tiempo, tengo el tiempo. Lo único que no me dan es la velocidad final, pero no hay pierde. ¿Por qué? Porque no me están solicitando calcularla. Entonces yo agarro esa ecuación y digo, bueno, que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia es igual a 50 metros. Ya. La velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. El tiempo es 5 segundos. Más un medio de la aceleración que me están pidiendo calcular por el tiempo que es 5 segundos. No se olviden de agarrar eso y elevarlo al cuadrado. Entonces aquí vamos a ir operando. Aquí todo número multiplicado por 0 me da 0 mismo. Entonces esto se me reduce a tener, ahorita voy a obviar las unidades, se reduce a tener 50 igual a aceleración sobre 2, ¿verdad? Y 5 al cuadrado es 25. Ok, entonces me queda que este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, me queda 2 por 50 sobre ese 25 que está multiplicando, pasa a dividir y me queda que eso es igual a aceleración, ¿ya? Entonces me queda 2 por 50, que es 100 sobre 25, y 100 dividido para 25 es igual a 4. Recuerden que las unidades de la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, entonces te quedaría que la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la respuesta al ejercicio. No hay pierde en esa situación. Chicas, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, chismecito. Ya. Hagamos otro ejercicio. Dice, una partícula, puede ser móvil, el tomo, lo que sea, ¿no? Parte del reposo ¿ya? Con una aceleración igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Saben que estos ejercicios son los que tengo en mi cuaderno del pre. Todavía tengo mis cuadernos del pre. Cuando su velocidad sea de 100 metros sobre segundo, ¿qué distancia habrá recorrido?
Bien, tenemos una partícula parte desde el reposo con una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando recorra 100 cuando su velocidad sea 100 metros sobre segundo, ¿qué distancia habrá recorrido? Vamos con la identificación de datos, ¿no? Me dice que mi partícula parte desde el reposo, entonces su velocidad inicial es 0,0, 0 metros sobre segundo. Ya. Me dice que alcanzará una velocidad de 100 metros sobre segundo. Entonces la velocidad final es 100 metros sobre segundo. ¿Ya? También me dan la aceleración, casi se me pasa por alto. La aceleración es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado y me piden pues que calcule la distancia. Entonces, como ya tenemos identificados los datos, vamos a coger la tabla, que la voy a volver a copiar aquí, por eso le hice copia y pega. Bien, donde tenemos velocidad inicial, velocidad final, tenemos distancia y aceleración. ¿Dónde tenemos esos tres parámetros? Lo tenemos en la ecuación que está aquí. En esta de acá. En esta tenemos todo. Tenemos velocidad final, ¿verdad? Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración. Lo único que me piden calcular es la distancia. En ninguna parte me dan el tiempo, ¿ya? Así que utilizo esa ecuación. Voy a aprovechar para coger esta ecuación y de una vez hacer el despeje. Como ustedes ya son chicas del SPOL, para ustedes el despeje es un baile, así que no me voy a desplayar mucho diciendo este pasa para acá, este pasa para acá y tal. Me quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2 veces la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Este pasó a restar y estos que están multiplicando pasan a dividir. No hay pierde allí. Entonces decimos distancia es igual velocidad final. Ahorita voy a obviar las unidades. Recuerden que la distancia me va a quedar en unidades de longitud. La velocidad final, 100 al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 0 al cuadrado. Bueno, aquí me queda igual. Puse 0, que estoy loquita. Ash, al cuadrado. Sobre 2 veces la aceleración vale 20. Me queda distancia. 100 al cuadrado me queda 10.000, ¿sí o no? 10.000 sobre 2 por 20 te queda 40. Y obviamente esto te queda en unidades de metro. Distancia te queda 10.000 dividido para 40. Déjame hacer, no sé dónde dejé mi calculadora. Detesto utilizar la calculadora del teléfono porque no me da confianza. A ver, 10.000 dividido para 40 me da 250. 250 metros. ¿Ok? Un ejercicio sencillito de donde ya con esta tabla y identificando los parámetros que me dan, ya puedo ir frenteando los ejercicios. Vamos a ir subiendo de nivel. ¿Alguna pregunta? Y ahora vamos a poner un ejercicio mejorcito. Una partícula con movimiento rectilíneo uniformemente variado pasa por dos puntos ¿ya? Con velocidades de
3 metros sobre segundo y 7 metros sobre segundo. Ok. Si dichos puntos están separados por 50 metros, ¿qué tiempo, ya, empleo en el recorrido de la partícula? Ok, ¿ya? Tenemos una partícula con movimiento rectilíneo uniformemente variado, pasa por dos puntos con velocidades de 3 y 7 metros sobre segundo respectivamente. Si dichos puntos están separados por 50 metros, ¿qué tiempo empleó en el recorrido de la partícula? ¿Ok? Vamos a identificar pues los datos. Bien, aquí ya no es lo mismo decir que la velocidad inicial es cero, porque en ninguna parte te está diciendo eso, te están dando dos puntos de velocidad. Cuando tú tienes un ejercicio así, yo siempre recomiendo que lo grafiques. Como quien dice, aquí tienes tu punto, no lo voy a poner como A. Aquí tú tienes tu punto inicial, ¿verdad? Y aquí como quien dice tu punto final. Y esquematiza lo que tienes. Entre tu punto inicial y tu punto final tienes 50 metros y en tu punto inicial tú tenías entonces una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y en tu punto final tú tienes una velocidad de 7 metros sobre segundo. Ok, bien, esos son los datos que te da el ejercicio. Te da distancia y te da las dos velocidades, la inicial y la final. Te están preguntando sobre el tiempo. Significa que en ningún momento te dan aceleración. Si tú ves tu control C, control V, si tú ves tus ecuaciones que están aquí, en ninguna parte te dan el tiempo, ¿cierto? ¿Verdad que te están pidiendo? Ah, en ninguna parte te dan la aceleración. Te están pidiendo que calcules el tiempo. Eso sí tiene que aparecer en tu ecuación. Pero lo único que no te dan de los parámetros que describen el movimiento que están acá arriba, que son distancia, velocidades, aceleración y tiempo, lo único que no te dan es aceleración. Entonces, como no te dan aceleración, ya, no te dan aceleración, la ecuación que te queda es la ecuación de aquí. Que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final multiplicada por el tiempo sobre 2. ¿Utilizamos esa de allí? Sí, esa es la que utilizamos. Ok, entonces vamos a despejar tiempo rapidito. Nos va a quedar, confirmen que el tiempo es igual a 2 veces la distancia dividida para la velocidad inicial más la velocidad final. Lo único que yo estoy haciendo es agarrando esta ecuación que está aquí y estoy despejando tiempo, nada más. Este 2 pasó a multiplicarle la distancia y esto que es un término solo porque está dentro del paréntesis, estaba multiplicando, pasó a dividir. Me queda, el tiempo es igual a 2 veces la distancia era 50 metros si no mal recuerdo, sobre la velocidad inicial era 3, aquí voy a obviar las unidades. Ya. 3 más 7 y me queda entonces 100. 3 más 7 son 10, se va y se va, y el tiempo es igual a 10 segundos. Se hace rápido un ejercicio cuando identificas qué ecuación. Ah, por gusto me fui para acá.
¿qué ecuación tienes que utilizar? Entonces, aquí ya tienen, déjenme colocar acá mejor. Ya. No me gusta que esté aquí encerrado. Déjenme borrar esto, ¿ya? Para que le peguen un pantallazo a la tabla y les va a servir. Personalmente, yo aprendo full con tablas de resumen. Cuando estemos ya finalizando el preuniversitario y estemos viendo leyes de los gases, van a ver que, que hay una tabla también, que esa sí de mi autoría, donde yo resumo las leyes de los gases y todos los muchachos que han visto química conmigo dicen, Miss, esa parte me quedó clarísima por tu tabla. Entonces, es un consejo de estudiante que yo les doy, que cuando vayan a aprender algo, traten de esquematizar las cosas, porque se los resume y se aprenden más rápido. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que, a pesar de que todavía no les han dado en física, ya vamos a empezar a analizar gráficas. Déjenme nomás buscar una gráfica para empezar el análisis. No me demoro. Ok, ya estoy de vuelta. Ya. Creo que este ejercicio con ustedes no lo hice, me parece. Creo que hice uno donde habían tramos, no me acuerdo. Pero, ¿para qué me sirve este ejercicio? No siempre van a tener una partícula se mueve con movimiento, no. Van a tener gráficos. Y hay dos tipos de gráficos, me parece, miren, en la lista de reproducción, creo que era la clase 3. La clase 3 tiene parte de análisis gráfico, pero en esa instancia, como nosotros nomás estábamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, vimos el gráfico de posición versus tiempo. Lo bueno que esto quede grabado, como está en la clase, yo me acuerdo clarito que eso está en el video número 3 de la lista de reproducción, ¿ya? En un gráfico de posición versus tiempo, en donde la posición es el eje de las ordenadas y el tiempo el eje de las abscisas, el horizontal, la pendiente de un gráfico posición versus tiempo me da la velocidad y el área bajo la curva me da la distancia, ¿ok? Pero en un gráfico, fíjense que lo que tenemos en pantalla es un gráfico de velocidad versus tiempo. Ahí la guarandinga cambia. ¿Por qué? Porque la pendiente, lo voy a poner acá con rojito, ustedes ya son chicas de matemáticas, ¿no? Ustedes saben que en matemáticas, en una ecuación lineal, la pendiente se la denomina con la letra M, ¿verdad? La pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo me da la aceleración del móvil, de la partícula que yo estoy analizando, ¿ok? Y el área bajo la curva, ¿ya? Bueno, aquí les voy a hacer este ejercicio. No solamente vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio, sino que vamos a determinar distancia, desplazamiento y aceleración. El área bajo la curva me permite determinar, pues,
las distancias. Ok, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice, el gráfico adjunto muestra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve en línea recta con respecto al tiempo. La distancia recorrida, ¿ya?, por la partícula durante los primeros 4 segundos es... Ok, ya. Chicas, atención. Recuerden que la distancia y desplazamiento no es lo mismo. La distancia es la trayectoria, es todo lo que tu partícula se movió. Cuando ustedes tengan un gráfico como este, un gráfico velocidad versus tiempo, e incluso en un gráfico de posición versus tiempo, cuando ustedes les pidan calcular la distancia, ¿ok? Les están diciendo en otras palabras, oye, quiero que me sumes, déjame hacerlo así, quiero que me sumes, este signo de aquí en matemáticas es el signo de sumatoria. Quiero que me sumes todas las áreas de todos los polígonos que aparezcan en tu gráfica, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta en esta gráfica, yo tengo un triangulito, ¿ya? Y tengo otro triangulito. Este triangulito yo le voy a llamar área 1 y a este triángulo de acá abajo yo le voy a llamar área 2. Entonces, este ejercicio, para calcular la distancia, yo tengo que sumar el área 1 más el área 2. Ya mismo lo hacemos si me estuvieran preguntando desplazamiento y si me estuvieran preguntando aceleración. Como me están ahorita preguntando la distancia recorrida, vamos a hacer esto primero. Ok, entonces la distancia recorrida, yo me doy cuenta, bueno, yo tengo un gráfico acá, se me formó un triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Es base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? 2, ¿sí o no? La base del triángulo allí es 2. ¿Cuál es la altura del triángulo? Es 5. 2 por 5. Y el 2 que me queda pues de la fórmula de la base del triángulo. Recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Más, aquí tengo otro triangulito, ¿ya? A pesar, aquí viene el detalle. La base de este triángulo es 4 menos 2, que te queda 2 mismo, ¿verdad? Multiplicado por el altura. Yo sé que aquí hay un número negativo, pero tú vas aquí a utilizar el concepto de valor absoluto porque recuerda que no hay áreas como quien dice negativas, no hay alturas negativas. Entonces sería el valor absoluto de menos 5 para que no se me vayan a confundir sobre 2. ¿Ok? Cuando ustedes operan esto, este se va, este se va, este se va, este se va, y te queda 5 más 5. 5 más el valor absoluto de menos 5. Entonces la distancia recorrida por tu partícula es 10 metros, lo que está señalado aquí como respuesta correcta. Chicas, preguntas. Ok, ¿qué hubiera pasado, niñas, si me hubiesen pedido el desplazamiento? Déjame hacerlo con otro color. Si a mí me hubiesen pedido el desplazamiento de mi partícula, me estaban diciendo entonces lo siguiente. Me estaban diciendo, oye, vas a sumar las áreas, como quien dice, positivas de tu gráfico. Y a esa sumatoria de tus áreas positivas le vas a restar la sumatoria de las áreas negativas. Y ustedes dirán, mis, ¿qué es eso de áreas positivas y negativas? Todo lo que esté por encima del eje de las X, del eje de las abscisas, del eje del tiempo, va a ser positivo. Y todo lo que esté debajo de ese eje va a ser negativo, automáticamente. Ok, entonces el desplazamiento, aquí ya nos había quedado pues 2 por 5 sobre 2, ¿sí o no? Porque es del área del triángulo. Y aquí sería menos 2 por valor absoluto de menos 5 sobre 2. Y evidentemente aquí este con este se va, este con este se va, y me queda 5 menos 5. Y eso es igual a 0 polito 0. Entonces mi partícula
pudo haberse movido 10 metros, o sea, se desplazó, su trayectoria total fue de 10 metros, pero es como que si caminó 5 metros y después retrocedió sus mismos 5 metros. Caminó al final del día 10 metros, pero se desplazó 0 metros. Y eso es el análisis que tú puedes hacer solamente con una gráfica, una banal gráfica en movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señoritas? Ya. Y bueno, pues para culminar la clase, ¿qué hubiese sucedido si a mí me daban esta gráfica y me pedían determinar, pues, la aceleración? Color bonito, un color más o menos, creo que es de aquí. No, ni se nota. Bueno, ya. La aceleración. Que habíamos dicho que en un diagrama velocidad versus tiempo, la aceleración es mi poderosísima pendiente. Y como ustedes ya son chicas grandes, recuerden que para hallar la pendiente de una recta, yo necesito 2 puntos, cualquiera de los que estén en mi gráfica. Ustedes no se compliquen, ustedes cojan el punto que ustedes quieran, el que más a ustedes les guste. Yo voy a coger este punto de aquí, voy a decir punto 1, que sería 0,5. Uy, ya. Y voy a coger este punto de acá, al cual voy a llamar punto 2, que evidentemente es mi punto 2,0. Pude haber cogido este punto que está aquí, no pasa nada, pero no quiero cogerlo porque bastan y sobran 2 puntos. Entonces yo tengo el punto 1 que es 0,5 y el punto 2 que es 2,0. ¿Ya? Entonces para hallar la aceleración, recuerdo que el teorema de pendiente en ecuación lineal me dice que la pendiente es y2 menos y1, ¿verdad? Sobre x2 menos x1. Ok, mi punto 2 es 2,0. Entonces mi y2 sería 0 y mi y1 sería 5. Sería 0 menos 5 sobre. Mi x2 sería 2 de aquí y mi x1 sería 0 y me quedaría 2 menos 0. Y aquí me va a quedar menos 5 sobre 2, que eso me queda 1,5 medios, me queda 2, perdón, me queda 2,5, menos 2,5. 5 medios, 1, 2, 3, 4, sí, menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, porque es la unidad de la aceleración. Evidentemente, tenemos aquí una pendiente negativa, porque así me lo dice mi gráfica. Estamos verificando que en efecto es una pendiente negativa y que mi cuerpo entonces está desacelerando. Ok, o retrocediendo, como quien dice. ¿Alguna pregunta? Bueno, como ya no hay nada que decir, voy a liberarlas, así que muchas gracias por venir. En este momento voy a subir la grabación a YouTube, así que éxito, señoritas. Nos vemos con la bendición de la termodinámica. Hasta la próxima.